Bueno, sucedió lo que tanta gente anticipaba. Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Se está hablando en las redes de que fue una operación quirúrgica. ¿Y por qué dicen eso? Pues primero porque no hubo una invasión por tierra. Segundo, porque fue rapidísimo. Fue desde la medianoche y ya por la madrugada habían capturado a Nicolás Maduro, porque no hubo bajas, por supuesto, de parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, porque también atacaron puntos estratégicos, atacaron una base, la Carlota, base aérea, atacaron el Ministerio de Defensa, atacaron un lugar donde se hacían las telecomunicaciones, el puerto de La Guaira y hasta el Palacio Legislativo. Y en Miraflores se llevaron al presidente Maduro. Así que todo indica que aquí hubo mucha preparación, indica que hubo un nivel de sofisticación de inteligencia muy profundo. Ya llevaban meses los aviones de estadounidenses pasando por el espacio aéreo venezolano, haciendo reconocimiento y planificando esta estrategia para que se diera exactamente así como se dio, así de rápido. Además, también Donald Trump fue muy astuto en eso, utilizó la distracción para coger por sorpresa a Venezuela y al mundo entero. ¿Y por qué digo eso? Porque justamente ayer estaba hablando de Irán, de que iba a tomar probablemente medidas contra Irán, así que distrajo la atención hacia ese espacio y de pronto no era Irán lo que tenía en la mirilla, sino era Venezuela, porque desde el verano llevamos anticipando, yo lo llevo diciendo, de que iba a haber algún tipo de intervención militar, porque no iban a hacer toda esa movilización de esa armada gigantesca y esos billones de dólares para regresar a su casa y toda esa retórica y esas amenazas, eso no iba a ser en vano. Pero fue sorpresa, así que no fue sorpresa que hubiera un ataque, pero fue sorpresa precisamente en el momento porque nos tenían distraídos. Y no perdamos el simbolismo de que fue el 3 de enero también cuando el presidente George H.W. Bush en el 1989 apresó, capturó a Manuel Noriega, fue un mismo 3 de enero. Así que esto tiene mucho simbolismo. Para Donald Trump es importante cuando el poder decir ante la prensa que este ha sido la operación mejor llevada en la historia, que él la planificó personalmente. Ya ustedes saben cómo Donald Trump habla, así que él va a utilizar esta captura de Maduro para su beneficio político en un momento en que está muy afectado, los índices de aprobación están muy bajos y se enfrentan a unas elecciones congresionales en noviembre de este año que hasta ahora pues las encuestas dicen que podrían perder, y esto pues va a ser beneficioso desde la perspectiva de él política en Estados Unidos y de su gente, sobre todo en la comunidad latina y particularmente en los venezolanos que están muy decepcionados con las políticas migratorias de ICE. Esta es una forma de poder acumular puntos. Por otro lado, se dice, ¿y cuál es el papel de Rusia en esto? Y se puede especular quizá que en esa llamada que Trump tuvo con Putin, el mismo día que después se reunió con Zelensky, que hablaron de ese tema, hablaron 2 horas y media, y es posible que hubieran ahí una negociación con Rusia a cambio de que Estados Unidos suelte a Ucrania y básicamente deje que Rusia se quede con lo que quiera, pues que Rusia no va a hacer nada por Venezuela. Eso puede ser, eso implicaría que Rusia lo hizo a las espaldas de China y podría ser una traición porque aquí, además de Venezuela, obviamente están afectados los intereses chinos. Estados Unidos le está diciendo a China que ahí no va a haber influencia y le está diciendo al resto de la región, al resto de América Latina, que no hagan negocios con China, que no se acerquen a China, porque Estados Unidos va a ser bien agresivo para evitar que eso suceda. El ministro de Relaciones Exteriores chino, unas 10 horas antes de la invasión, estaba reunido en Venezuela con el ministro de Relaciones Exteriores allí mismo en Venezuela. Así que eso es un mensaje bien contundente al resto del mundo de que este es el territorio de Estados Unidos y que aquí no hay competencia. Eso no quiere decir que sea lo mismo en África o en Asia. Eso allá son otros escenarios muy diferentes, inclusive Oriente Medio.
pero lo que es América, la doctrina Monroe, Donald Trump la está aplicando al pie de la letra con su propio corolario, que es evitar ya no a Europa, sino China y Rusia que tengan influencia en esta región. ¿Y qué va a pasar con Venezuela? Bueno, pues aquí no se sabe. Ahora se aplica lo que en ciencia política conocemos como la ley de las consecuencias imprevistas. Una vez usted abre una caja de Pandora como esta, y el país remueven al presidente y remueven, probablemente no fue solamente a Maduro quien se llevaban, había 15 personas acusadas en cortes federales, en tribunales federales de Estados Unidos de ser narcoterroristas, y Maduro pues ahora va a enfrentar la justicia, probablemente le van a echar cadena perpetua, pero había otra cantidad de personas también que no tienen el perfil, ese perfil tan alto como tenía Maduro, pero podría ser que también hubieran arrestado a algunas, inclusive se dice que la vicepresidenta está en Moscú, pero esos son rumores que están en las redes que todavía no están confirmados. Pero una cosa es remover a un presidente del poder, otra cosa es establecer un gobierno estable, y tenemos la experiencia de Irak, de Afganistán, de Libia, como una experiencias muy negativas en las que fue más fácil remover a la persona que estaba en el poder que luego establecer un gobierno estable. En todos esos sitios lo que se creó fue precisamente todo lo contrario, fue un caos. Y en Venezuela no es que vaya a repetirse el caso de Irak, porque en Venezuela no hay ese historial de violencia cívica que hay en Oriente Medio o que había en otras partes, pero tampoco se puede decir que va a haber un cambio de gobierno y de instituciones inmediatamente, porque ahora mismo las instituciones en Venezuela se caracterizan porque no hay separación de poderes. La rama ejecutiva controla la rama legislativa y la rama judicial, inclusive el poder electoral también. Y eso no se transforma de la noche a la mañana, así que muy bien podría haber un escenario en que viniera Edmundo González o María Corina Machado o algún gobierno interino y heredara precisamente esas mismas instituciones, y lo que hiciera fuera pues reproducir ese estilo de gobierno, aunque con políticas públicas diferentes, claro está, probablemente acercándose a Estados Unidos y estableciendo nuevamente una economía de mercado, pero eso no quiere decir que va a ser un gobierno democrático si no se transforman esas condiciones de que no hay separación de poderes, porque sin separación de poderes no puede haber una democracia porque no hay equilibrio, y entonces todo el poder se acapara en el ejecutivo, y eso no tiene que ver con ideología, si es comunista o capitalista, sino tiene que ver con la manera de gobernar. Y ahora mismo eso es lo que está sucediendo en Venezuela, y para que eso se transforme, si es que se transforma, tomaría años en los que todas esas prácticas, todas esas costumbres de cómo se gobierna se van transformando poco a poco, porque hay miles de personas involucradas en este proceso. Entonces, otro punto interesante es que Donald Trump se vendió como el presidente que no iba a llevar a Estados Unidos a ninguna guerra, que no iba a hacer ninguna intervención, contrario a todos los que vinieron antes que él, y no ha cumplido esa palabra. Ya Donald Trump intervino en Irán, intervino en Nigeria, intervino en Yemen y ahora en Venezuela. Y cuando digo intervino, no es que hiciera una operación encubierta ni que apoyara, no, sino que directamente ha tenido, ha atacado a todos estos lugares cuando él decía que eso no es lo que iba a hacer, pero así que se puede esperar que esa siga siendo el tono. Pero además de Venezuela, no me sorprendería que ahora comenzaran a hablar de Cuba, porque Cuba pues es más que Venezuela. Cuba ha sido el mayor enemigo en América de Estados Unidos desde la década del 60, pero recuerden que las condiciones con Cuba han cambiado, y yo no estoy diciendo que yo quiero que suceda, estoy ¿verdad? Explicándolo como objetivamente como yo lo veo, porque Estados Unidos no invadió, no intervino directamente en Cuba porque estaba la Unión Soviética, porque desde la crisis de los misiles de 1962, prácticamente estos dos países llegaron a un acuerdo
de que Estados Unidos no invadiría a Cuba, pero la Unión Soviética no traería bombas nucleares a Cuba y quedaron en ese impasse, pero la protección de la Unión Soviética Cuba ya no la tiene. Rusia no es la Unión Soviética y Rusia no tiene esa afinidad ideológica que tenía la Unión Soviética con el gobierno comunista cubano. Así que podríamos ver un escenario en el que ahora, impulsado por el secretario de Estado Marcos Rubio, que es cubano y que es lo que se llama en relaciones internacionales un halcón, una persona que ve las relaciones internacionales desde la perspectiva del uso de la fuerza para imponer el poder y para imponer los intereses del país, que sea el país dominante, como en este caso Estados Unidos. Así que no me sorprendería que ahora empezáramos a ver un proceso parecido al que se dio con Venezuela, que es primero establecer las bases legales, declarar el gobierno como un gobierno narcoterrorista, declararlo como un gobierno enemigo de la seguridad nacional de Estados Unidos, inclusive hasta ofrecer algunas recompensas, dando los pasos que se dieron en Venezuela, porque esto no salió de la noche a la mañana, fueron una cantidad de pasos que todos iban moviéndose en la misma dirección. Y en Cuba hay una diferencia, una ventaja de parte de Estados Unidos, que ellos tienen una base naval allí en Guantánamo, que no tendría, inclusive pueden empezar desde tierra o pueden atacar desde la misma base hacia tierra, aunque no envíen directamente soldados. Así que no es que yo esté diciendo que eso es lo que deban hacer, pero no me sorprendería que la doctrina Monroe que está impulsando Donald Trump le lleve a que ese sea el próximo paso para, de una vez y por todas, desde la perspectiva de Estados Unidos, resolver el problema de una Cuba hostil y en la otra dirección quizá inclusive hasta Nicaragua. Colombia poco probable porque Colombia tiene elecciones y aunque Petro es un presidente socialista de izquierda, él no ha transformado radicalmente el gobierno colombiano, sigue con las mismas instituciones, hay separación de poderes, además van a elecciones próximamente y el propio Petro no puede ir a elecciones y habría una posibilidad grande de que la derecha o los conservadores vuelvan a asumir el poder en Colombia. Así que es poco probable que haya esta presión de esa manera y mucho menos que haya algún tipo de intervención militar. Pues nada, entonces hay que estar bien pendiente porque todavía literalmente el humo de los bombardeos no se ha disipado en el sentido concreto, pero también en el sentido simbólico. Esto va a tomar tiempo a ver los resultados finales pero no cabe duda que es un cambio paradigmático. Esto cambia todo. En América ya Donald Trump ha establecido que Estados Unidos se va a meter directamente contra los gobiernos que sean hostiles contra Estados Unidos y es un mensaje para el resto de los gobiernos en América Latina, el resto de las sociedades, que quienes reten a Estados Unidos, quienes se alineen con China o con Rusia, van a pagar unas consecuencias muy severas.